Al comienzo del curso entonces dijimos que en general el curso completo va a estar orientado hacia el método de la fuerza o la flexibilidad. Un poco lo que acá están leyendo en la lámina, que vamos a trabajar en relación a el tema en temas de métodos de energía y el consecuente de trabajo realizado entonces por las fuerzas externas sobre la estructura y el trabajo que entonces se ve, digamos, equilibrado con trabajo interno, o sea, las fuerzas y los desplazamientos que se generan internamente en la estructura y bueno, con lo cual logramos una estructura efectivamente en equilibrio. Para el método propiamente dicho, lo que vamos a buscar es hacer una superposición de sistemas isostáticos que entonces efectivamente tengan las cargas reales unos y otras cargas virtuales otros, y de manera que en esa superposición de ejercicios tengamos en definitiva nuestra estructura real bajo sus condiciones reales de eh, digamos, de fijación, de restricciones en términos de desplazamientos absolutos o relativos y la realidad de nuestra estructura. Eh, para el método entonces como tal, con lo que, aprovechando lo que hemos visto hasta ahora, la idea es identificar un modelo isostático, que como dice acá, con las cargas reales, y colocar, digamos, las restricciones adicionales. Fíjense que ya todo esto estamos orientándonos ya al caso de hiperestaticidad. Digamos que los casos isostáticos, para efectos de determinar reacciones, fuerzas y demás, no tiene, o sea, simplemente con sus ecuaciones de equilibrio de sumatorias de fuerzas verticales, horizontales, momentos, en determinado general o en determinados sectores de la estructura, pueden hacer todas las determinaciones. Y lo que vimos nuevo en términos energéticos, a lo que corresponde es al cálculo de los desplazamientos. Y justamente nuestra estructura se ve perfectamente determinada cuando conocemos lo que son fuerzas y en cualquier punto de la estructura y desplazamientos de cualquier punto de la estructura. Eso es lo que, digamos, implica el cálculo estructural como tal. ¿Okay? Entonces, eh, lo que hemos visto hasta ahora, que tenemos aquí remarcado en verde, ¿no? Y digamos que fue objeto del último examen, entonces es de digamos, mostrar técnica y destreza para identificar modelos isostáticos e identificar las restricciones redundantes. Eso fue básicamente la segunda parte de nuestro examen, que si bien es muy intuitivo, tiene algunas componentes sí, de cálculo como tal, que vimos en términos de eso, de determinación de grados de libertad, en algunos casos necesidad inclusive de determinar centros instantáneos de rotación, para saber cuándo alguna restricción de repente es aparente simplemente, y bueno, y por allí nos vamos, ¿no? Ahora, como consecuencia de esto, hicimos una pequeña introducción en términos de eh, plantear sistemas en donde identifiquemos las redundantes asociadas a esos sistemas hiperestáticos. Ahora pasaremos entonces a ver cómo resolver, digamos, o ya hicimos, calculamos en nuestro primer ejercicio del examen, fue ya también hacer el cálculo de desplazamientos, llamamos virtuales, pero en definitiva justamente utilizamos fue el modelo primario y un modelo virtual. Y luego, y ahora vamos a pasar a esta última parte de acá. Pero un segundo. Bien, vamos a, perdón, ¿oyen ruido de fondo? A ver, o me oyen claramente que hay unas conversaciones por acá cerca. Bien,
Entonces vamos a hacer, digamos, una explicación, un seguimiento aquí de a ver cómo se enlaza cuál es nuestro camino para la resolución de un problema hiperestático, dadas las herramientas que tenemos hasta el momento. Aquí tenemos una estructura que evidentemente es de un grado de hiperestaticidad. Tenemos dos articulaciones, dos apoyos articulados en A, uno en A y uno en C, y son dos barras pero que están empotradas entre sí en B. O sea, podemos verlo como una única barra que tendría 3 grados de libertad y hay 4 restricciones y no hay centros instantáneos de rotación. ¿Okay? Eso, digamos, nos lleva en términos de un grado de libertad. ¿Okay? Pasamos entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con lo que sabemos? ¿No? Entonces pasamos, tenemos un grado de hiperestaticidad y entonces lo que vamos a hacer, que fue parte de lo que practicamos, ¿no? Fue a partir de este grado de esta estructura hiperestática, vamos a generar un sistema isostático simplemente eliminando una restricción. ¿Okay? De hecho, a los efectos de lo que acá dibujamos, liberamos la restricción de horizontal, ponemos un patín así, y entonces estamos permitiendo un desplazamiento horizontal. No pierdan de vista, y eso ha ocurrido en semestres anteriores, que no es que nuestra estructura real ahora para resolverla le vamos a quitar una restricción y ahora es que nuestra estructura no, nuestra estructura sigue siendo hiperestática. Esto es un camino simplemente para poder aprovechar lo que ya sabemos de manera de poder resolver nuestro sistema hiperestático. ¿Okay? Entonces, bajo este modelo, se genera efectivamente, dadas las condiciones de fuerza que pudiéramos tener, un desplazamiento horizontal, que en la realidad sabemos que no existe, ¿okay? Porque nuestra estructura hiperestática no permite ese desplazamiento. Ahora, esta estructura que tenemos aquí efectivamente ya es isostática. A partir de ella, nosotros podemos aplicar nuestro método de trabajo virtual o cualquier otro método, pero en principio vamos a seguir utilizando lo que es trabajo virtual. Y para nuestra estructura isostática, podemos hacer nuestro cálculo como ya sabemos, ¿no? Tenemos nuestro caso primario, o sea, la estructura isostática con las cargas externas, y para calcular ese desplazamiento que acabamos de permitir, entre comillas, armamos nuestro sistema complementario y ponemos nuestra fuerza unitaria en el sentido justamente con la idea de obtener nuestro delta que estamos calculando, que estamos generando, permitiendo aquí en nuestro sistema isostático. Luego de ello, entonces, bueno, vamos a obtener ese desplazamiento, pero ¿qué ocurre? Realmente allí existe una reacción, ¿ok? Si vemos nuestro modelo hiperestático, sabemos que allí en ese punto existe realmente una reacción que va a impedir que este desplazamiento se genere. ¿Okay? Hasta ahora, digamos, sin contar este último cuadrito, esto que teníamos aquí es lo que hemos venido haciendo normalmente en nuestros ejercicios. La gracia ahorita es que esa reacción X es una fuerza tal que hace que nuestro desplazamiento de ese nodo sea cero, que este delta sea cero. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo calculamos una X de manera que anule nuestro desplazamiento? Vamos a ver. Agarramos nuestra estructura isostática en la que vamos a tener ahora una fuerza X con la cual vamos a calcular un desplazamiento debido a ella. Aquí no tenemos nada de fuerzas externas, sino simplemente vamos a ver qué pasa con qué fuerza necesitamos para cómo está relacionada esta fuerza X con desconocida con el desplazamiento que allí se genera, ¿no? Entonces otra vez esto es un sistema isostático con una fuerza X que podemos calcular y entonces para calcular su desplazamiento vemos esta estructura y nuevamente
tenemos una estructura isostática, un sistema primario con una carga externa X, que pueden tener en mente siempre que esa es la reacción, y tenemos un sistema complementario que lo utilizamos simplemente para calcular cuál es el desplazamiento delta minúscula que tenemos acá. Entonces este sistema lo podemos resolver sin mayor problema y podemos decir que, bueno, que este que está aquí, fíjense que son exactamente iguales uno a otro, solo que este está multiplicado por ese valor X en definitiva. Entonces tenemos X por el sistema primario y tenemos aquí nuestro sistema complementario unitario. ¿Okay? Con ello podemos pasar a calcular nuevamente nuestro delta minúsculo, ¿okay? En base a nuestra estática. Si hacemos la estática de esta y calculamos nuestras fuerzas axiales, momentos, cortes, todas las integrales que tenemos aquí involucradas, vamos a tener un valor delta, ¿okay? Y si para el otro sistema simplemente va a ser lo mismo que tenemos aquí, digamos, por una X que aún no conocemos, ¿okay? Pero vamos a tener el delta en función de esta X que tenemos acá. Entonces la reacción X es la que hace que el desplazamiento del nodo, en nuestro caso real, sea cero. O sea, el delta mayúscula que calculamos en la primera parte de en la lámina anterior, sumado a esta condición de un valor de X que me produce un cierto desplazamiento, ¿sí? Hace que el desplazamiento, estos desplazamientos se anulen y en definitiva tengamos que sea cero el resultado allí. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es que esta estructura la estamos asimilando, esta estructura hiperestática, la estamos asimilando a una estructura isostática con una X de tal magnitud que haga que el desplazamiento horizontal, en este caso de C, sea cero. En el ejercicio anterior, liberamos la fuerza horizontal en C. O sea, quitamos esta restricción, pero igualito podemos hacer eliminando una restricción, o sea, haciendo la estructura isostática, por ejemplo, colocando una rótula en B. ¿Okay? ¿Cuál va a ser ahora nuestra condición realmente? Ah, bueno, que las rotaciones en estos dos extremos tienen que ser las mismas. O, si lo vemos por el lado de la fuerza, este momento que se genera aquí tiene que ser igual, en sentido contrario, a este momento que tenemos acá. ¿Okay? En definitiva, este ejercicio está resuelto en el LEED. Aquí está el número de la página y el número del ejemplo. Y bueno, es una variante sobre él en realidad. Creo que la variante en el sentido que aparece en el libro se refiere a que no está calculado por trabajo virtual, creo que. En todo caso, digamos, como resultados, por allí lo pueden verificar todo. Bueno, volviendo a nuestra metodología, entonces, a partir de nuestros sistemas hiperestáticos, generamos un modelo isostático equivalente, y decimos equivalente porque colocamos estas fuerzas que digamos que van a ser justamente la condición adicional es que sean en términos de este momento es igual a este momento, pero en sentido contrario, ¿no? A partir de allí entonces tenemos nuestro sistema primario y complementario. Podemos calcular entonces efectivamente la rotación relativa acá. Aquí este cosito, esto está malo, este no es el de aquí, realmente no corresponde. Realmente la X va acá en este cuadro, se me escapó ese detalle. Luego lo arreglamos para ponérselo en el módulo 7, la presentación con el cuadro que corresponde. Disculpen un momentito. Hacemos una foto porque no entiendo qué es eso. Mami, te mandé la foto a Verónica. Pero mándamela a mí, si no le llega. No, es que no sale de aquí, no sale. Ajá, señorita Vanessa ¿Pero también qué dice? ¿Qué dice? Señorita Vanessa tiene su micrófono abierto. Las cosas que Ok. van abajo, o sea, no se puede
Ya se lo desactivó. Ok, entonces, salvando este problemita aquí, que no me di cuenta, vamos a pasar al ejercicio como tal, ¿no? Tenemos primario, nuestro ejercicio, tenemos secundario, tenemos nuestro ejercicio complementario, y está, digamos, aquí ya está calculada las estáticas, cuántos son las sumatorias de fuerzas verticales, horizontales, de momento, obtenemos nuestras reacciones, tal cual como vieron y se han hecho en los ejercicios siempre. Y para nuestro sistema complementario, ahora tenemos también, pero son los momentos unitarios, y con base a ello, generamos nuestros despieces, nuestros diagramas y de momento y de fuerza axial. Aquí tenemos la barra AB para el sistema primario. Aquí tenemos nuestros diagramas. Fíjense que al haber una carga concentrada hay un cambio pendiente en nuestros diagramas de momento, con lo cual tenemos dos ecuaciones de momento ahí. Nuestra integral entonces la vamos a tener que hacer, digamos, dos integrales realmente aquí. Y cuando trabajamos en el sistema complementario, bueno, se calculan nuestras reacciones y pasamos también a tener lo mismo, nuestros diagramas de corte, momento, de fuerza axial para las dos barras que tenemos acá involucradas. Bien. Con todo esto calculamos nuestro delta, que sería nuestra, en este caso el delta es la rotación relativa entre los dos extremos de barras que llegan al nodo B. Y eso nos está dando el 90 sobre EI. Si pasamos entonces, ¿qué nos toca resolver ahora? Ahora tenemos que hacer un cálculo justamente de cuánto tienen que valer estas fuerzas de manera que esta rotación relativa se nos pase a ser cero. ¿Okay? Perdón, un detalle. Este de aquí corresponde al delta minúscula. ¿Y el delta minúscula quién es? ¿No? Es realmente el sistema complementario hecho consigo mismo. ¿Okay? O sea, tenemos unos momentos unitarios y vamos a calcular con base a esos momentos unitarios nuestra rotación relativa entre los dos extremos de barra. Y entonces, a diferencia de del delta mayúscula, el delta mayúscula es estas cargas externas que rotación relativa producen en esos dos extremos de barra. El delta minúsculo que tenemos aquí dice estos momentos unitarios qué rotación relativa producen entre los dos extremos de barras que llegan a B. ¿Okay? Ahora nos falta es justamente determinar nuestra X, o sea, por cuánto tenemos que multiplicar nuestro sistema complementario de manera que la rotación esta de acá anule a la rotación delta mayúscula. Simplemente tenemos nuestro sistemita de ecuaciones y decimos, bueno, resolviendo allí tenemos que nuestro X es igual a menos 15. ¿Qué quiere decir ese menos 15? Que el momento que tenemos que aplicar acá, en primer lugar, es de sentido contrario a los que dibujamos, ¿ok? Y su valor es de 15. O sea, si aquí se genera un momento de 15 toneladas metros, en sentido contrario al que está aquí dibujado, el desplazamiento del modelo, la rotación relativa entre esos dos extremos de barra compensa a la rotación relativa que se genera en el sistema primario. Con lo cual pasaríamos entonces a conocer cuáles son los momentos que existen en esos extremos de barra. Ven aquí en este dibujito que efectivamente allí eso está empotrado, ¿ok? Pero lo que tenemos en realidad es que allí en el momento en B justamente es de 15. Digamos, en la barra AB, en el extremo B de la barra AB, sería un 15 en sentido contrario al que tenemos aquí, o sea, sería en sentido horario, mientras que en el otro extremo estaríamos hablando de 15, pero en sentido antihorario. O sea, realmente aquí tenemos un momento en este sentido y aquí un momento en este sentido y el valor de eso
momento es de 15 toneladas metros, creo que toneladas metros, no, kilolibras pies que tenemos allí. Bueno, simplemente tenemos esto en kilolibras y las dimensiones debieron ser, no sé si era en pies o en, sí, en pies debe ser. Bueno, en dado caso, este sería ya nuestro resultado de momentos allí. ¿Okay? Fíjense que sabiendo esto, entonces ya nuestro despiece real, fíjense, tenemos esto del sistema primario. ¿Qué quiere decir esto que está aquí? Que realmente todo lo que tenemos en el sistema complementario, fíjense lo que tenemos aquí. La X multiplica al desplazamiento que tenemos en el sistema complementario. Entonces, si te agarramos todo esto que tenemos aquí, ¿okay? Y lo multiplicamos por menos 15, este es un por. Si todo esto lo multiplicamos por menos 15, tenemos ahora la condición real del sistema complementario. Y la solución de nuestro ejercicio va a ser lo que tenemos aquí en el primario más, como dice aquí la ecuación, tenemos lo que tenemos en el sistema primario más lo que tenemos en el sistema complementario multiplicado por nuestro valor de 15 que determinamos. ¿Okay? Entonces, fíjense un detalle. Si decimos cuánto puede valer el corte, por ejemplo, en esta sección. Entonces decimos, bueno, aquí el corte valía 5 y aquí el corte valía un doceavo. Entonces el corte real en nuestra sección va a ser 5 menos 15 doceavos. Y ya tenemos el corte. Todo este diagrama de momentos, si lo multiplicamos por menos 15 y se lo añadimos a lo que tenemos en el primer diagrama, entonces ya tenemos todos los esfuerzos sobre nuestra estructura real. Estoy leyendo un momento sus comentarios. Ajá, el señor Sosa pregunta si la X sería un desplazamiento horizontal en B y no. Fíjense que nuestra redundancia con la que estamos manejándonos es de rotación y momentos relativos en el nodo B. ¿Okay? Entonces, nuestro X sería el momento que anula justamente esa rotación que estamos permitiendo. ¿Okay? En el ejercicio, en el ejemplo anterior, que lo que hicimos fue permitir el desplazamiento del nodo C, desplazamiento horizontal. En ese caso, la X sí era la fuerza que anulaba ese desplazamiento horizontal. Si nosotros no escogemos, si el modelo isostático que escogemos es colocando una articulación, lo que estamos ahora es justamente determinando el momento a los lados de esa articulación que justamente anula esa posibilidad de rotación delta mayúscula. El delta minúscula es el momento producido por el corte. No, eso está totalmente pelado, ¿no? El delta minúscula se refiere a la rotación relativa entre estos dos extremos de las barras que llegan a B. ¿Okay? Entonces, tendremos delta, los deltas, sea mayúscula o sea minúscula, son desplazamientos. Y la X, en nuestro caso, es fuerza. ¿Okay? Entonces, fíjense que tenemos fuerza por desplazamiento. O sea, estamos hablando de trabajo siempre. ¿Okay? Energía. ¿Me escuchan bien de volumen ahora? Ok, gracias, José González. Bueno, creo que con todo esto que hablamos, digamos, estoy dándoles como un recorrido. Perdón, un segundo aquí. Ok, ya digamos en términos de resumen,
tenemos nuestro primario, nuestro complementario, determinamos nuestro valor de X, que sería entonces el momento del factor, digamos, que multiplicado por estos momentos que tenemos aquí, me anula justamente el desplazamiento, o sea, me dan compatibilidad en los desplazamientos, ¿okay? Y eso entonces, esta superposición de estos efectos me trae nuevamente a mi estructura original. ¿Okay? Hay un momento interno en B hacia cada extremo, viéndolo el B como un nodo, hacia cada extremo está transfiriendo momentos, hay una continuidad en el momento que se transfiere en B, que siendo de la magnitud que ya calculamos, entonces garantiza que efectivamente hay equilibrio en deformaciones y, digamos, nuestra estructura original, que siempre es la original, es sobre la que estamos trabajando, digamos, tenemos una compatibilidad y con ello, digamos, ya en la estructura isostática, el conocer cuánto vale el momento en esos extremos, digamos, ya nos brinda la ecuación adicional o el dato adicional que necesitamos para romper la indeterminación de nuestra estructura. ¿Okay? Aquí estaba el tema nuestro 15. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es que, dado ahora justamente nuestro factor de menos 15, si sumamos lo que le decía antes, nuestras condiciones del ejercicio primario con el complementario, hacemos el complementario multiplicado por nuestro menos 15, tenemos entonces ya digamos, lo que es nuestra diagrama real de nuestra estructura. Fíjense una cosa, en nuestro ejercicio primario, por ejemplo, la barra AB estaba articulada en ambos extremos con una carga y en medio. Se ve aquí claramente que los momentos en los extremos son cero. Tenemos un par de triángulos como diagrama de momento de nuestra barra, pero tenemos momento cero en los extremos. Si vemos la estructura real, aquí es evidente que sí existe algún momento generado en el nodo B. ¿Okay? Ahora vamos a ver el complementario. Teníamos que efectivamente nuestro diagrama, nuestro equilibrio en la barra tiene nuestro momento unitario, nuestro momento virtual, es parte de nuestro equilibrio. Y efectivamente tenemos un triángulo en el que llegamos a que tenemos un momento de 1 en ese extremo de la barra. Si lo multiplicamos por menos 15, entonces pasamos a tener, esto sería ahora un menos 15 allí. Voy a dibujarlo un momentico. Tendríamos ahora, esto pasaría, si todo esto lo multiplicamos por 15, aquí tendríamos un menos 15 o un valor 15, vamos a escribirlo simplemente, ya le pusimos el sentido. Y aquí teníamos también el momento 1 y aquí entonces por 15 tendríamos en el sentido contrario un 15. Pero ya que veníamos viendo solamente la barra AB, fíjense que había un momento 0, aquí ahora hay un momento de 15 en sentido horario, que justamente es nuestro valor, nuestro momento real en nuestra estructura hiperestática. No es un momento externo, aquí no lo vamos a ver nunca. Es un momento interno que se ve cuando hacemos nuestro despiece. Y ese momento, ¿con quién se ve compensado? Con el momento interno que transmite a la barra BC, justamente en su nodo, en su extremo B. ¿Okay? Entonces aquí están cancelados justamente los momentos, o compensados, equilibrados como nodos, si lo quieren ver así. Y ese mismo efecto de multiplicar por menos 15 aplica para cualquiera de los valores que tenemos aquí en nuestros despieces. ¿Okay? Con esto, en definitiva, tenemos que todo esto que está aquí, sumado a todo esto que está aquí, pero multiplicado por ese valor de X que tenemos acá, es lo que en definitiva nos va a dar todo esto que tenemos aquí, que corresponde con nuestra estructura
real. ¿Okay? Y tenemos resuelto nuestro ejercicio hiperestático. ¿Okay? Entonces, fíjense, a la hora de la verdad, calculamos, aquí pregunto, ¿no? Algo de lo que calculamos aquí numéricamente es una deformación real como hicimos en el examen de ayer, en el primer ejercicio. Realmente no. El desplazamiento que calculamos ahorita era un desplazamiento relativo aquí en el nodo B, pero que en la realidad sabemos que no existe. ¿Okay? Fue solamente un truco, digámoslo así, para, con nuestra ecuación que tenemos acá, determinar el valor justamente de nuestra X, que en definitiva es el valor de estas fuerzas internas que determinamos. Entonces, si en un ejercicio yo quiero directamente determinar cuál es si en este ejercicio, por ejemplo, hubiese querido determinar el momento en esta sección,